Listísimo, ahora sí. Creo que estamos en vivo, ¿verdad? Nomás confírmeme que ya está todo conectadísimo. El audio bien, todo bien. Vamos a esperar a que 30 segunditos, a que entren más personas que aprovechen el contenido del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y mientras esperamos un segundo, la verdad es que quiero agradecerle a el equipo de Conciencia TDA, que la verdad es que siempre ha sido incondicional desde que empezamos el proyecto. Y bueno, es una aventura que estamos haciendo, es un invento que estamos haciendo precisamente con esta corazonada de acompañarte, acompañarte en este camino de descubrimiento de qué es el déficit de atención, cómo se vive en tu familia, cómo abordarlo, cómo tratarlo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya todo bien? ¿Sí? Hecho. Bueno, pues sin más, quiero darte la bienvenida a esta masterclass, a esta sesión, conversación en donde vamos a estar juntas. Para saber un poquito más de qué es el déficit de atención, me presento, yo soy Florencia, soy mamá como tú. Casada con un hombre maravilloso que tiene pues enormes cualidades y además está diagnosticado con déficit de atención. También desde hace 10 años nació mi primer hijo, que es un guerrero, es un campeonazo, y también además está diagnosticado con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y bueno, la verdad es que ha sido toda una jornada de descubrimiento que hoy te quiero platicar, porque sé que muchos de ustedes se han interesado en Conciencia TDA porque viven historias muy similares. Entonces, el día de hoy, uno de mis principales objetivos es conectar contigo, contarte mi historia y darte un poco más de datos acerca de qué es lo que yo he aprendiendo a lo largo de todo este camino de descubrimiento. Desde mis 14 años he trabajado en miles de proyectos y la verdad es que nunca me imaginé realmente llegar a este momento en donde de manera como muy activa estuviera comprometida con un tema que toca tanto mi corazón. Y el día de hoy mi chamba literal está en hacerme abogada de todos estos niños y estos adultos que viven con déficit de atención. El proyecto de Conciencia TDA realmente nació, pues, ¿cómo te digo? Casi por casualidad, ¿no? Mi mamá siempre ha sido una abogada de mis proyectos y en algún punto ella me dijo, Reina, no hay ningún mejor médico que la cuchilla, ¿no? Tú sabes muchísimo de TDA, has leído un montón, has estudiado, te has preparado, pero además tienes un marido y un hijo al día de hoy que tienen este diagnóstico. Entonces, es súper importante escuchar una voz como la tuya. De momento, la verdad es que, pues, si no la tiré de loca, pero sí le dije, mamá, no sé quién soy yo, con qué autoridad voy a hablar. No soy neuróloga, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, no soy terapeuta. ¿Con qué autoridad voy a hablar yo? Ese fue como mi primer detente. Pero evidentemente fue pasando el tiempo y muchas personas se me acercaban a ver qué estaba haciendo yo con mi hijo, porque lo habían visto, cómo se comportaba cuando no tenía ningún tratamiento serio, que yo no lo había podido tomar pues con más tranquilidad, con más seriedad, y luego se me acercaban y me decían, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estás atendiendo? Porque se ve la diferencia. Entonces, viendo yo esto, me puse muchísimo a estudiar y encontré que podía dar una perspectiva completamente diferente al tema y es de lo que te vengo a platicar el día de hoy. Antes de empezar, te quiero platicar rapidísimo mi historia para ver si podemos crear un puente entre tú y yo. Y que sientas, sobre todo, que te entiendo, que he pisado los pasos que tú estás pisando, que he ido por donde tú estás yendo, que esto, pues normalmente cuando vas con algún especialista en déficit de atención, no lo encontramos. Mi historia empieza muy fácil, yo no supe que mi marido tenía déficit de atención cuando me casé con él, pero desde que mi hijo literal estaba en mi vientre, si lo hubieran podido diagnosticar desde ese momento, hubiera calificado. Era un bebé que se movía, nació y ni siquiera lo podíamos amamantar porque todo le distraía, o sea,
la luz le distraía, el sonido, los olores, los colores. Era un niño que vivía como muy hacia afuera. Creció y al año y medio lo metí a su primera como guardería. Él caminó literal a los 6 meses y corría a los 11 meses. Entonces, lo metí a guardería y ahí, pues evidentemente me hablaban. Un día sí y un día no, ¿no? Oye, Florencia, fíjate que tu hijo muerde un chorro, pega un chorro, intenta dominar todo el tiempo el juego, se enoja muchísimo si las cosas no van a su forma. Sus berrinches se salen de la intensidad de lo normal. No sabemos qué hacer con él. Al tiempo me dijeron, ¿sabes qué? Creemos que tu hijo necesita un lugar más grande, un colegio más grande, un patio más grande donde pueda correr, estar libre, y bueno, expresarse un poco más libre, ¿no? Efectivamente, lo cambió de colegio a un lugar donde tenía un patio muy grande y a los 2 días, señora, ¿puede venir por favor? Mire, su hijo pega, su hijo muerde, su hijo nos distrae a todos los que están en el salón, su hijo hace berrinches tremendos, no quiere estar en las clases, está totalmente desinteresado, realmente no sabemos cómo pues mantenerlo en clase, nos distrae a todos los niños. Incluso llegué a vivir momentos muy dolorosos en el colegio, por ejemplo, cuando me dijeron, oye, te pedimos amablemente que no traigas a tu hijo al festival del Día del Niño, porque la verdad es que no ha querido ensayar en ninguno de los bailes y no nos deja que bailen los demás. Oye, te vamos a pedir, por favor, que no lo traigas al día del viaje del salón, que vamos a ir todos al zoológico, porque no sabemos cómo lo vamos a poder controlar. O sea, nos da miedo que se nos salga de control, que se nos vaya, que se nos escape. O sea, híjole, no es de ninguna manera juzgar al colegio, ni a maestros, ni a nada. Creo que tenemos poca información y pocas herramientas. Pero al final lo que estoy tratando de decirte es que como mamá me sentía pues con la necesidad de ayudar a mi hijo, que yo veía que definitivamente era diferente, que definitivamente había algo ahí detrás. Pero también decía, híjole, ayúdenme. Entonces, la primera me mandaron a terapia. Diagnostícalo, ve cómo... Efectivamente me empecé a mover, porque soy de las personas que les gusta poner solución frente a las circunstancias que tenemos en la vida. Y el primer diagnóstico, sin muchas ganas, fue, efectivamente vemos que tiene déficit de atención. Pero Mariano tenía casi 4 años, entonces es muy pequeño para diagnosticar con déficit de atención. Hasta los 6, 7 años se puede hacer un diagnóstico certero. Entonces, señora, pues regrésese a su casa con su niño inquietito y haga lo que pueda hacer para controlar sus impulsos, para dominar un poquito su carácter. Entonces regresé a mi casa y el colegio ya no me empezó a funcionar, me cambié a un tercer colegio. Estando en ese tercer colegio, hacíamos apuestas mi marido y yo. ¿Cuánto tiempo crees que nos vayan a hablar? ¿En cuánto tiempo? Obviamente siempre perdía él. Me hablaban a los 3 días, a los 4 días. Señora, se cayó. Señora, pegó. Señora, mordió. Señora. Entonces, seguía un poquito este ciclo. Y yo seguía tratando de buscar a un médico que me diagnosticara a Mariano correctamente, que me dijera, haz esto, tiene esto, dale esto, ¿no? Porque yo en muchísimas ocasiones me sentía rebasada. O sea, de repente pasaba tardes enteras acompañándolo cuando tenía serenidad y paz, porque evidentemente todas somos un trabajo en progreso. Entonces, cuando tenía paz y serenidad, me sentaba con él 2 horas seguidas a decirle, yo estoy aquí. No te preocupes, yo estoy aquí. Tú sigues haciendo tu berrinche. Cuando estés listo, yo estoy aquí. Tengo que ponerte seguro, pero yo estoy aquí para ti. Entonces, tardes enteras. Finalmente, empecé a ir con más médicos para buscar opciones y no sé si fue el mejor camino, pero este fue el camino que yo seguí. El siguiente médico me dijo, no creemos que tenga déficit de atención, creemos que es más bien un tema de Asperger, que dentro del espectro autista, pues tiene ciertas características, ¿no? Me puse a investigar acerca del Asperger y dije, mi hijo no tiene esto. Fui con otro médico 6 meses después,
Me dice, su hijo está más cerca de un trastorno generalizado de ansiedad. Tiene enorme ansiedad y tal, tal, tal. Yo creo que tiene que hacer esto y esto y esto. Bien. 6 meses de tratamiento de ansiedad generalizada y no, parecemos no estar latinando. No te preocupes, me cambio de médico, me cambia de estrategia, incluso de medicamentos. No, señora, lo que pasa con su hijo es que vive en un ambiente totalmente adverso. Su matrimonio es un lugar donde usted le da una orden, su marido le da otra, y entonces conflictúa y él no tiene límites. ¿Cómo? Entonces ahora tengo que ir a terapia yo. Perfecto. Iríamos a terapia, mi marido y yo sola, él también. ¿Sabes qué? Te va a servir la acupuntura. ¿Sabes qué? Te va a servir. Entonces, realmente lo que te quiero decir es que busqué opciones para ver qué es lo que tenía mi hijo. A los 7 años, yo desesperada, realmente rebasada por todos sus síntomas, me hice el cuestionamiento de por fin tenerlo que diagnosticar correctamente. Busqué la mejor clínica que me pude encontrar y efectivamente hice un chorro de sacrificios para poder llegar ahí. Lo llevamos a una clínica, lo diagnosticaron correctamente, me dieron todo un pronóstico, toda una explicación de que tenía, pudimos ver exactamente lo que mi hijo estaba pasando y ahí me di cuenta de 2 cosas importantísimas. Uno, sí existe una base, un trasfondo biológico a todo este comportamiento. O sea, esto no es porque él quiera o no quiera, existe una base biológica para todo esto. Y 2, me di cuenta de que si quería soluciones las tenía que tomar yo, encontrar yo. No encontraba información en español, no encontraba información como muy relevante para lo que yo estaba buscando, no encontraba médicos que me apoyaran como en todo el entorno que yo necesitara, no encontraba, o sea, muchas cosas que yo realmente necesitaba allegarme para poder trabajar con ese niño. Entonces me decidí a meterme a estudiar en profundidad. Me metí a estudiar un diplomado en Life Coaching especializado en déficit de atención, me metí a estudiar un chorro de libros, me metí a contactar a los más profesionistas de la salud que yo pudiera conocer y así empecé mi camino. Entonces, te cuento toda esta historia tratando de relatarte un poco y de crear este puente y espero que no haya sido muy larga y te voy a decir un poquito la estructura que vamos a seguir a partir de ahorita. Me voy a dar un poco más de prisa. Esta clase la estructuré un poco, primero para generar un puente y segundo, porque dentro de todo el equipo de personas que tiene una mamá con un niño con déficit de atención, están muchas áreas, ¿no? En donde hay un psiquiatra que juega un papel fundamental, que si tú decides que tu hijo está con los síntomas suficientes para medicarlo, el psiquiatra es quien te debe llevar. Está el equipo de psicólogos o de terapeutas que llevan toda la parte comportamental de tu hijo. Ellos te darán terapias para que entonces empiece a mejorar todos los síntomas que hasta hoy le han impedido llevar una vida, pues en donde él pueda florecer en todos sus aspectos. Está la parte de maestros, docentes y todas las personas que rodean su educación básica. Estás, por supuesto, tú, tu familia y demás. Pero cada uno de ellos tiene una comprensión del déficit de atención distinta, un nivel distinto. Los neurólogos la comprenden muy distinto a como lo va a entender incluso tu hijo. Entonces, quise darle una estructura como muy amigable a esta plática para explicarle a todos los niveles qué es el déficit de atención. Vamos a empezar. Perdón. Los últimos 10 minutos vamos a dejar para preguntas, por si alguno de ustedes quisiera preguntar, lo puede dejar en el chat. Voy a tratar de que sea súper rápida la intervención, la conferencia, y obviamente si quedan dudas les voy a explicar más tarde qué vamos a hacer. Primero, quiero darte la explicación que yo le di a mi hijo cuando me dijo, mami, ¿qué tengo? Mami, estoy roto. Mami, ¿por qué no me salen bien las cosas? Mami, ¿por qué otro doctor para mí? Entonces, yo busqué y dentro de las mejores explicaciones que encontré está la del doctor Ned Holloway, que es maravilloso. Y él dice, el cerebro del niño déficit de atención es un cerebro que piensa hiper rápido, que tiene una velocidad de procesamiento muy rápida, pero que tiene frenos de bicicleta. Entonces, yo senté a mi hijo y le dije, mi amor, tu cerebro, todos tenemos un cerebro, ¿tú sabes para lo que sirve un cerebro? Sí, sí, mamá.
Pues fíjate que nuestro cerebro sirve, es como el órgano más importante que nos ayuda a regular tanto nuestro comportamiento como nuestros pensamientos, como nuestras emociones. O sea, es el órgano principal y todos lo tenemos. El tuyo, mi amor, es como una máquina hiperveloz. O sea, haz de cuenta que estás haciendo un Porsche que pesa 1 tonelada y acelera a 345 kilómetros por hora, pero que tiene los frenos de tu bici, chiquitos. Entonces, ¿qué significa esto, mi amor? Que tú estás sintiendo en tu cabeza y en tu cuerpo que hay 1000 pensamientos por segundo, que tienes ideas, que tienes emociones, que tienes creatividad, que tienes imaginación, que se cruzan los olores, los colores, el pájaro, lo que quiero, me da hambre. Todo está aquí arriba a velocidades rapidísimas. Entonces, todos necesitamos un freno. Y ese freno es el que hay que trabajar en ti. No tienes nada roto, tienes un cerebro rapidísimo en el que podemos trabajar los frenos. Los frenos te van a servir para poner una por una de las ideas enfrente y te va a hacer tanto controlar tus pensamientos, como controlar tus emociones, como controlar cómo abordas tu comportamiento. Entonces, estás maravilloso. Lo que hay que trabajar son los frenos. ¿Se quedó? Fascinado. Y realmente hoy le presumen todos sus amigos. ¿Qué crees? Yo tengo déficit de atención. Y él mismo se ha vuelto su propio abogado. Ahora, tengo a la mamá enfrente y me dice, explícame por favor, ¿qué tiene mi hijo? ¿No? ¿Qué es el famoso TDA? Y a las mamás les doy una explicación un poquitito más arriba. El déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad de tu hijo para prestar atención, controlar sus impulsos y mantenerse tranquilo. La parte de la hiperactividad, ¿no? Pero ¿qué es esto, Florencia? Ok, el neurodesarrollo, o sea, nosotros nos desarrollamos con diferentes hitos. Y entonces sabemos que nuestro cerebro ha hecho las conexiones suficientes y que nuestra edad biológica corresponde con nuestra edad ejecutiva, con lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro de estos chicos tiene biológicamente diferencias sustanciales que les hace que no puedan prestar atención, que sean un poco más hiperactivos y que tengan poco control de impulsos. Ahora, siempre les digo a las mamás, hay 3 reglas para saber si tu hijo tiene déficit de atención y hay 3 características principales del déficit de atención. Entonces, las 3 reglas son, fíjate bien, sus síntomas deben de estar presentes desde la infancia. A ver, no desde un niño que amamanta, a lo mejor, pero sí que tú puedas reconocer hasta lo más que recuerdes de su infancia, que los síntomas estén presentes, ¿ok? Los síntomas no desaparecen, sino que mutan, se van haciendo distintos a medida que vas incorporando como estrategias pues de coping con la vida, ¿no? Pero los síntomas no desaparecen. Segunda regla, los síntomas afectan o deben estar afectando, si no muchas, la mayoría de las áreas de su vida. Si tú solamente ves los síntomas de TDA en tu casa, entonces efectivamente concéntrate en tu casa. Algo está pasando ahí. Si tú ves que entonces afecta su escuela, su entorno social, su familia, etcétera, etcétera, eso es un foco de TDA. Y la tercera regla que es muy importante es, normalmente el TDA tiene un alto componente genético. Entonces, puedes subir en su árbol genealógico y encontrar, si no la mamá, el papá o alguien muy cercano a él que haya tenido, tenga déficit de atención. Estas son las 3 reglas. Ahora, ¿cuáles son los 3 síntomas principales del TDA? Hiperactividad, impulsividad y falta de atención. Ojo, esta regla es muy importante. En el libro que usan los psiquiatras para diagnosticar todas las condiciones mentales, que es el DSM-5, nos dicen que son estos síntomas los principales, pero estos síntomas van mutando en la adultez. Hay muchos adultos que me dicen, no, yo no tengo TDA porque no soy hiperactivo. No. En otra plática te diré cómo se manifiesta el déficit de atención en adultos. Entonces, ojo, estos 3 síntomas se manifiestan sobre todo en la niñez. Ahora, ¿hay más síntomas? Sí. ¿Cuáles son? La inatención,
la falta de enfoque, la distracción. Mi hijo es desorganizadísimo, les cuesta planear, priorizar, les cuesta controlar sus impulsos, muchas veces carecen de motivación. Parece que son niños que están aletargados porque no tienen como la capacidad de iniciar tareas. Y si las inician, les cuesta permanecer en el tiempo en esa tarea, ser persistentes hasta el logro de sus objetivos. Parece que no aprenden de sus errores, tienen dificultades leyendo el ambiente y en sus interacciones sociales, parece que buscan el conflicto y finalmente parecen no escuchar. Estos son algunos de los síntomas. Y luego es importante que sepas que hay 3 tipos de déficit de atención. No todos se ven igual. Está el de corte inatento, que tiende más a la parte de no poner atención, estar desenfocado, tener como su cabecita en las nubes, estar distraído, no poner atención a las órdenes, no seguir 2 o 3 órdenes a la vez, dejar las cosas sin terminar. Ese es el de corte inatento. Luego está el déficit de atención de corte impulsivo, ¿no? O hiperactivo. Este es el niño que todos tenemos como estereotipado como TDA, que brinca por todo que se mueve todo el tiempo, que parece que tiene un motor detrás de él, que todo el tiempo habla, que interrumpe las conversaciones, que tiene accidentes. O sea, este niño de corte más hiperactivo. Y finalmente está el combinado, que tiene ciertos síntomas de inatención y ciertos síntomas de hiperactividad. Estos son los 3 tipos de TDA. Y luego para la mamá también le explico cuáles son las causas. Porque, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué está pasando? Mira, cuando yo empecé a estudiar esto, me pareció que estaba poco claro. Y la realidad es que los avances en la investigación del TDA siguen sacando muchísimas conclusiones nuevas y no está todo dicho. Pero al día de hoy, las causas del TDA son genéticas, un altísimo componente genético, como ya te había dicho, y la segunda es, o es lo que se plantea, factores ambientales, ¿no? Que la mamá haya estado expuesta a ciertos tóxicos o toxinas mientras estaba embarazada, que haya habido complicaciones en el embarazo o que haya estado expuesta a traumas, lo cual me parece lo más ambiguo que ha existido en el mundo, porque todas estuvimos expuestas a traumas los 9 meses de nuestro embarazo, ¿no? O sea, es bien difícil. Entonces, ¿yo con qué me quedo? Las causas del TDA son, para mí, muy genéticas, y la genética de mi hijo define su neurodesarrollo, cómo se desarrolló su cerebrito, y luego la química de su cerebro. En nuestro cerebro hay distintos químicos que actúan para que nosotros podamos regular comportamiento, emoción y pensamiento. Esos químicos tienen desbalances en mi hijo con TDA. Y también la parte eléctrica de su cerebro está desbalanceada. Y entonces todo eso causa que mi hijo tenga síntomas de TDA. ¿Sí? Ya, no le voy a buscar 3 pies al gato. Mamá, respira tranquila. No es tu culpa, no es tu casa, no es tu ambiente, no es culpa de tu hijo. El TDA viene dado por su biología y por su genética. Es mi conclusión y me pueden criticar muchísimo los doctores porque además no soy doctor. Ahora, ¿cómo lo trato? Mira, ya sé que no es mi culpa y tal. ¿Cómo va a ir el tratamiento, Florencia? Dime, explícame. Bueno, voy a empezar por lo más sencillo. Lo primero es, desecha todo lo tóxico. O sea, me queda claro que hay niños, muy niños, que no tienen ningún tóxico alrededor, pero en adolescencia y demás, lo primero que tienes que hacer es quitar alcohol, quitar drogas, quitar cigarro, quitar todo lo que lo pueda estar intoxicando y entonces como que entorpezca un poco el tratamiento de su déficit de atención. Lo segundo, y esto es súper importante, hábitos saludables de sueño. Quien está deprived, nunca me acuerdo de esta palabra, a quien no tiene sueño suficiente, un niño tiene que dormir por lo menos 10 horas, muestra síntomas de déficit de atención, aunque no lo tenga. Mostramos hiperactividad, falta de enfoque, restlessness. O sea, si tienes un niño con TDA y tiene una mala higiene de sueño, sus síntomas se van a disparar. Entonces, es importante que el tratamiento incluya higiene de sueño. Tercero, ejercicio aeróbico.
El ejercicio nos ayuda a generar todos estos químicos de la felicidad, serotonina, endorfinas, etcétera, etcétera, que ayudan a que tu niño esté más regulado, con menos síntomas, ¿ok? Entonces es súper importante que temprano en la mañana, 20, 30 minutos de ejercicio aeróbico. Después, alimentación sana. Hay toda una corriente de personas muy preparadas que argumentan que pues, el déficit de atención se puede tratar incluso solo con alimentación. Yo la verdad es que tampoco soy nutrióloga y me encantará en nuestro canal poner más datos acerca de nutrición y demás, pero definitivamente abogo porque su alimentación esté libre de azúcares, grasas saturadas y libre de carbohidratos. Lo más que puedas, porque entonces vas a controlar su índice glicémico y ellos van a poder tener más control emocional, ¿ok? Ahora, existen muchos tipos de intervenciones que le puedes sumar a su tratamiento, que van desde una terapia cognitiva, desde una terapia conductual, o sea, tu terapeuta te puede ayudar un montón, sobre todo con la parte de comportamiento. Existen terapias buenísimas como el neurofeedback, por ejemplo, que es una maravilla, también luego te lo explico. O existe incluso hasta el coaching, ¿no? Que es en donde yo estoy buscando mi área de expertise. El coaching te ayuda a ver el presente y generar estrategias y estructuras alrededor de la familia y de quien tiene déficit de atención para poderlo manejar. Entonces, y obviamente está la colaboración con las escuelas, también ellos te pueden ayudar un montón. El paso siguiente, hay quienes quieren medicarlos y hay quienes no quieren medicarlos. Yo no abogo por ninguno de los dos lados, yo te digo lo que yo hice. Para mí el medicamento ha sido el factor que me ha ayudado a nivelar las reglas del juego. O sea, cuando mi hijo no estaba bien medicado, tenía síntomas gravísimos, cosas que realmente me llegaron a asustar. Y en el momento en que encontré un buen diagnóstico, un buen doctor, una buena medicina, la dosis adecuada y la frecuencia adecuada, mi hijo es otro. Empezó a verme a los ojos, empezó a atender, empezó a tener rutinas, empezó a autogestionarse, empezó a hacer muchas cosas. Obviamente apoyado con todo el resto de las cosas que te dije que es importante tratar en el bebé. Muy bien. ¿Cuál es el primer paso? Estoy agobiadísima. Son 1000 cosas. Ok. Hay un doctor que es eminencia en déficit de atención que se llama Russell Barkley. Lo he mencionado muchísimo en el canal. Pero él da 4 claves para que sepamos que un niño va hacia el éxito cuando está tratado con TDA. Primero, diagnostícalo perfecto. Hay muchísimas comorbilidades o enfermedades que se parecen, ¿no?, al déficit de atención. Entonces es súper, súper importante que con el doctor que te acerques a diagnosticar sea especialista en déficit de atención y que te haga todo un ritual diagnóstico para ir descartando autismo, Asperger, bipolaridad, ansiedad, que descarte problemas de aprendizaje, que descarte problemas o trastornos de emociones, trastornos, o sea, hay muchas cosas que se parecen al TDA, ¿no? Y entonces te pueden decir normalmente, oye, tiene déficit de atención y tiene oposicionismo desafiante, que es el caso de mi hijo, ¿no? Entonces, perfecto. Y mira, para el déficit damos esto y para el oposicionismo esto. Entonces, primera regla para el éxito, diagnostícate perfectamente bien. Y una vez que tengas qué es, vamos a atinarle perfecto a la receta. Segunda regla del éxito. Estos niños con déficit de atención son maravillosos, increíbles, cuando encuentran sus fortalezas, ¿ok? Algunos definen el TDA como un trastorno de la motivación, ¿no? Entonces, ¿cómo, Florencia? Sí, son niños que únicamente van a atender si están altísimamente interesados, intrigados, con mucho miedo, apasionados, o sea, tienes que apelar a sus emociones y te recuerdo que sus emociones son intensas. Entonces, cuando tú enganchas a tu hijo en sus fortalezas, le vas no solamente a subir la autoestima tremendamente, sino que vas a encontrar eso en lo que él es excepcional y va a florecer en toda su vida. Entonces, la segunda regla del éxito es encuentra para qué es buenísimo o buenísima. Tengo un ejemplo de una conocida que
la verdad es que ha sido inspiradora para mí. Ella encontró que su hija era una apasionada de la equitación, de los caballos, de todo lo que tenía que ver, entiéndeme, desde la crin, la raza, todo. Le fascinaba todo lo que tenía que ver. La mamá tomó las decisiones que tenía que tomar, hasta incluso desescolarizarla en algún momento, y esa niña es hoy una adulta con una autoestima que tú no te imaginas. Es una guerrera, ha salido adelante. O sea, tú no sabes el ejemplo de vida que ella da. Y a veces tenemos que tomar decisiones difíciles, pero eso es la clave, la segunda clave del éxito del Dr. Barkley. Enfócate en tus fortalezas. La tercera, tienes que formar todo un ecosistema para que sus fortalezas se desarrollen. Entonces, es un poco lo que te decía con el caso anterior. Desarrolla, si tu hijo le gusta la robótica, llévalo a clases, ponle un maestro, cómprale legos, haz todo lo que tengas que hacer. Si a tu hijo le gusta la música, todo lo que tengas que hacer. Entonces, la tercera regla es desarrolla todo un ecosistema para que tu hijo florezca en lo que lo hace fuerte. Y la cuarta regla, y es increíble que venga de un psiquiatra renombradísimo, es amor. Amor, aceptación, validación, cercanía, aprobación. O sea, tú no sabes el valor, mamá, que tiene tu aprobación y que seas champion de ese niño. Él necesita ver en ti un espejo de absoluta aprobación. Y esto es dificilísimo, porque nosotros tenemos que hacernos violencia para no ver los flaws que tienen nuestros hijos, o sea, las fallas, ya sabes, estas como grietas que se les ven. Pero es más importante que ellos no vean sus grietas y no vean ningún tipo de desaprobación. Tú eres su campeona. Y tú eres la más importante para que su autoestima se convierta en la columna vertebral de su seguridad, de su futura autogestión, de su futuro autocontrol. Entonces, con esto yo siempre termino la explicación muy larga que le doy a las mamás de lo que es el déficit de atención de sus hijos, y nada más quiero repasar rapidísimo cómo le explico a los profesores de mi hijo. Me voy súper rápido porque sé que tengo corto el tiempo. Oiga, señora, ¿y qué tiene su hijo? ¿No? Primera entrevista, que por cierto la tuve hace un par de días. Primero, profesor, mi hijo tiene un trastorno del neurodesarrollo provocado por la inmadurez de la corteza prefrontal, en donde se alojan las funciones ejecutivas que tienen por meta el autocontrol, la autogestión y la atención. ¿Cómo, señora? Sí. Estas funciones ejecutivas, el doctor Barkley nos dice, en los niños con TDA tienen una inmadurez del 30%. Su edad biológica está 30% por encima de su edad ejecutiva. Entonces, eso es lo primero que le digo. Mi hijo tiene biológicamente algo distinto. Y usted, profesor, no se atrevería nunca a pedirle a un niño en silla de ruedas que se pare para su clase de educación física. Porque su discapacidad se ve. La de mi hijo no se ve, pero es idénticamente real. Y entonces el segundo punto es, el TDA no es, ni nunca ha sido una cuestión de échale ganas, mijo, ándale, ¿por qué eres tan flojo? Trata más, con más esfuerzo, tú puedes. Hay un doctor muy sabio que tiene un programa padrísimo que se llama Think Kids. Es el doctor Ablon. Y él dice una cosa muy sabia. Dice, los niños hacen todas las cosas bien si pueden. No si quieren, si pueden. Muchas veces nosotros mismas pensamos en nuestros hijos. Es que no quiere ponerme atención. Es que no quiere seguir las normas. Es que me desafía. Es que no pierde sus cosas. Es que es un desordenado. Es que tu hijo quiere hacer las cosas bien. Esto es un tema de performance, de que de repente, de verdad, no puede. ¿Por qué no puede? Y el doctor Ablo nos explica. Porque no tiene los skills que necesita, las habilidades, las competencias. Son las funciones ejecutivas que hay que formar
para que él pueda suplir todo aquello que su biología no le da. Y entonces el tercer punto para el profesor es, profesor, mi hijo viene a esta escuela no solamente a que le enseñe matemáticas y física y lenguaje, que es importantísimo. Mi hijo requiere de ustedes la formación de habilidades para la vida. ¿Se sube al barco conmigo? Y entonces, el cuarto punto para los profesores es hablarles un poco de las diferentes acomodaciones y recomendaciones que yo he logrado estudiar, de cómo pueden sacar lo mejor de mi hijo. Y le digo cómo trabajar su atención, su enfoque, su organización, su planeación, su metacognición, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo. Todas estas son funciones ejecutivas que ellos pueden trabajar con cosas súper concretas, mamá. O sea, estrategias que les van a ayudar a estar, pero con lo mejor de ellos. Es maravilloso. Y aquí termina mi explicación para los profesores. Normalmente he recibido muchísimo apoyo. Finalmente, ¿cómo lo explica un coach como yo el déficit de atención? Primero te tiendo un puente. Te tiendo un puente, mamá, porque el TDA es una condición sumamente compleja. No es lineal, tiene muchísimas aristas. Cada niño con TDA es cada niño con TDA. No son iguales, no es el mismo tratamiento para todos, ni se abordan igual. Entonces, mi completo reconocimiento primero para ti y además mi ovación de pie, porque la vida y Dios te escogió para ser mamá de ese niño. Entonces, tienes todo en ti para lograrlo. Lo segundo, siempre les digo, no esperes que se quite el TDA. A veces cuando nos dan un diagnóstico y entonces empezamos el tratamiento decimos, es que sigue igual. ¿Sabes que es un poco como las enfermedades crónicas en donde te diagnostican diabetes? Pues no por inyectarte 3 veces ya se te quitó, ¿no? El TDA lo va a acompañar toda su vida. Entonces, en la medida que tú lo aceptes, lo vas a ayudar a que lo acepte y lo lleve con mucho mayor éxito. Tercero, es un tema de infinita seriedad. O sea, no te están diagnosticando dermatitis atópica, ¿eh? O sea, hoy que estás aquí te felicito porque te la estás tomando en serio. Porque muchas salimos con déficit de atención y pensamos que es, pues, the newest thing, ¿no? Lo que sigue, lo que está de moda. No, es súper serio. Acaba de salir estadísticas en CNN en español que te dejan los pelos de punta, en donde dicen la relación que existe entre déficit de atención y depresión, ansiedad, incluso intentos suicidas, adicciones. O sea, el TDA no tratado es una cosa seria, sí. Entonces, lo que estás haciendo hoy, te doy otra porra, porque te la estás tomando en serio. Y solo las mamás que nos tomamos en serio la intuición de dentro que nos dice, mi hijo necesita más, son las que llevan a sus hijos a ser el Steve Jobs, el Michael Phelps, todas estas figuras que sabemos que han llevado su vida con éxito, con, sin o a pesar del TDA. Bueno, el pronóstico siempre es positivo para una mamá que se lo toma en serio. Lo siguiente, el hecho de que tu hijo tenga diagnóstico de TDA te convierte a ti en mamá TDA. Entonces, te vas a hacer una campeona y lo primero que tenemos que hacer es acercarte a toda una serie de recursos para que tú logres tu propia psicoeducación. Los médicos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, tienen su versión del asunto y te van a hablar desde ahí. Entre nosotras necesitamos hacer comunidad para empezar a hablar el mismo idioma, estar educadas en el tema, hacerle las preguntas adecuadas a tus médicos y estar preparadas para lo que necesite tu hijo. Tú eres la especialista en tu hijo, no nadie más. Entonces, por eso es importante que estés hoy aquí. La psicoeducación se extiende a partir de esta clase hasta ofertas que te puedo hacer de cursos que van a venir. Tenemos talleres, tenemos conferencias, tenemos muchísimas cosas que te puedes acercar para convertirte en abogada como yo, de tu hijo, de tu marido y de quien sea que tengas en tu camino con déficit de atención. Con esto termino abriendo una sesión de preguntas.
No sé si haya algún par de preguntas que podamos tirar en este momento. Sí, nos pregunta que si puedes repetir, por favor, la segunda cosa para decirle al profesor. Ah, claro. A ver, dijimos, la primera es un tema biológico, ¿no? Para que sepas que está su biología ahí. La segunda, que no me acuerdo por orden, dame un segundo, ¿eh? La segunda cosa es, no es cuestión de echarle ganas, ¿no? Échale ganas, mijito, ándale, tú puedes. No, es la teoría del doctor Ablon, métete a verla, se llama Think Kids, es una maravilla. Y él dice, kids do well if they can, not if they will. It is not a matter of skill, it is not a matter of will, it is a matter of skill. Perdón por tanto, no es un tema de voluntad, es un tema de habilidad. ¿Va? Otra pregunta es, ¿cuáles son los tipos de TDA? Pues más o menos te los mencioné, pero son 3, ¿no? El de corte más inatento, el de corte más hiperactivo y el que es combinado. El que tiene tanto síntomas de inatención y de enfoque como síntomas de hiperactividad. Normalmente el diagnóstico es combinado, ¿no? O sea, todos tenemos, quienes tienen TDA tienen un poco de todo. Pero también es súper importante que sepas que el 80% de los niños que tienen déficit de atención presentarán alguna comorbilidad. Comorbilidad es todas estas como condiciones que se le pegan al TDA, como si fuera un racimo de uvas. Entonces, te decía, en el caso de mi hijo es déficit de atención hiperactivo de corte inatento con oposicionismo desafiante, y él también tiene un tema de regulación de emociones por el bajo funcionamiento de su amígdala, que es el centro de las emociones que explota todo el tiempo. Entonces, por eso te decía que es súper importante que quien diagnostique a tu hijo sea un súper especialista. ¿Va? Me preguntan sobre las estrategias que le das a los profesores en la primera entrevista o tips de las estrategias que diste. Ok, a ver, hay un chorro, ¿eh? Ese curso es un curso mucho más detallado para quien quiere ya meterse a saber qué son cada una de las funciones ejecutivas, que normalmente son como 8 de ellas: planeación, organización, metacognición, flexibilidad cognitiva. O sea, son 8 de estas habilidades o funciones ejecutivas, y hay estrategias para cada una. Pero son cosas desde, por ejemplo, profesor, si usted quiere lograr que mi hijo se enfoque, hay varias cosas que puede hacer. Uno, y es lo que yo les digo, ¿no? Póngalo 20 minutos, 30 minutos antes de todas las clases a hacer ejercicio. Que corra en la cancha y que le suban todos estos químicos que él va a necesitar para poder estar más enfocado. 2, no lo ponga hasta atrás del salón. Tiene que estar lo más cerca del profesor posible y lo más lejos de la puerta, para que no esté viendo quién pasa, la mosca, no sé qué. Si hay ventanas, también lejos de la ventana, pero cerca del profesor, para que él sienta que la persona adulta, que es la figura de autoridad, funciona como una pequeña contención de su atención, ¿ok? Tercero, ayúdele con juguetitos. No sé si vieron que traía, ya no sé dónde quedó, pero una pelotita, un fidget toy. Deje, profesor, que traiga sus fidget toys, porque su cuerpo lo distrae. Su cuerpo se está moviendo todo el tiempo. Entonces, puede traer pelotitas, algo con el que esté jugando y distrayendo sus manos. Puede tener un escritorio que sea un escritorio de pie, para que él pueda estarse moviendo. Hay sillas especiales para que ellos puedan estarse balanceando sin distraer a los demás. Su cuerpo los distrae mucho por esta hiperactividad. Entonces, si usted le pone esos medios, lo logra enfocar. Se va a enfocar a mi hijo si usted le pone las reglas del salón claras, concisas y visibles. No espere que mi hijo se aprenda todas las reglas del salón. Se las puede poner así. Si usted no puede, yo le hago el cartelón. No se preocupe. Entonces, regla número 1, tal, 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 tal. Entonces, eso le ayuda a mi hijo. Puede hacer breaks cuando lo vea ya muy movido. Puede darle permiso a mi hijo con diferentes como señales que entre ustedes
hayan acordado previamente para que él pueda salir a sus 5 minutos de respiración, contacto consigo mismo, con la naturaleza. Entonces, a ver, así hay muchísimas estrategias que yo les doy, dependiendo de cómo yo evalúe y el profesor evalúe que mi hijo está ese año. Entonces, señora, lo vemos menos atento, más contenido emocionalmente. Dependiendo de cómo esté, yo les arrojo herramientas que les puedan ayudar. Pero te digo, es un curso muy padre que vamos a estar ofreciendo en próximos días. Me piden un tip en las mañanas. Me dicen algunas mamás que sus hijos ya están tomando medicamento, pero que en las mañanas, con las prisas, con las carreras y todo, y pues obviamente se la dan y todavía no hace efecto, ¿no? ¿Algún tip para poder ayudarles a coordinar sus mañanas? A su rutina de la mañana. Exacto. A ver, déjame pensar alguno bueno. Siempre la medicina, a ver, las medicinas que son estimulantes tienen un efecto a la media hora, ¿no? O sea, a la media hora ya entraron en todo su sistema, en todo su flujo sanguíneo y ya deben de estar actuantes, ¿no? Entonces, si se la puedes dar la primera cosa en la mañana, en 30 minutos tienes que poder tener a tu hijo como entero, funcional, completo, ¿no? Despierto. La verdad a mí el baño me ayuda un montón, o sea, cuando lo veo un poquito más como apaciguado y así, oye, te damos un baño así muy rápido, no sé qué tal. A ellos les ayuda mucho como hackear en su sistema de motivación personal. Te decía que algunos definen el TDA como un trastorno de la motivación. Entonces, ve cómo lo puedes motivar tú, qué es lo que más le gusta. O sea, yo, por ejemplo, a mí me sirve un montón. Normalmente mis hijos están lejos de las pantallas. O sea, yo les controlo muchísimo celulares, iPads, etcétera, etcétera. Pero yo veo que un motivador grande para él es jugar 10, 15 minutos de un juego que tiene en su iPad, ¿no? Entonces le digo, mi amor, haz A, B, C, D. Bueno, obviamente tengo sus reglas pegadas, ¿no? Y él sabe su rutina perfectamente bien. Entonces, si cumples tu rutina, entonces tienes tus 15 minutos de celular, ¿no? No es condicionarlos. Esto no es un tema de condicionar, este es un tema de hackear su sistema de automotivación que ellos, te recuerdo, no tienen enteramente desarrollado. Entonces, hay muchísimos tips para que comprendas cómo funciona su motivación y todos estos también los damos en el curso básico que damos de TDA 1.0, que si quieres informes, déjanos porfa tu correo o tu celular en nuestro, vía DM, mensaje directo, y te invito a que formes parte de este curso. La verdad es que son 4 sesiones muy fáciles y ahí arrojo muchas técnicas para hackear en ese sistema de motivación. Muy bien, me siguen, pues muchos saludos y felicitaciones. Gracias. Algunas mamás comparten durante el live que se sienten igual, que les ha pasado lo mismo. Sí. Aquí hay alguien que nos dice que su hijo ya está más grande o sus hijos ya están más grandes y que le ha costado mucho trabajo aprender del tema, estudiar y salir adelante y muchas lágrimas, ¿no? Como todos lo hemos vivido. Entonces, comenta que le hubiera servido mucho en sus inicios tener este tipo de información. Y hay otra persona que pregunta en dónde puedo aprender más del tema y te dice que todo está en inglés, ¿no? Claro. Sí. Este es un poquito el motor de Conciencia TD, ¿no? El tema de dónde me encontré yo. Un poquito como entre la espada y la pared, sin muchas respuestas, sin mucha información. Entonces, vamos a estar en Conciencia TDA acercando información súper relevante para todas las mamás en español, en nuestro idioma y en nuestro nivel. O sea, a mí había veces que me hablaban los doctores y me decían que el desarrollo de qué sé qué, y las neuronas y las sinapsis, y entonces el químico de la dopamina. O sea, yo me perdía de decir, alguien que me lo traduzca, please. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a traducir información en español, en lenguaje nuestro, y vamos a crear comunidad. O sea, porque no solamente yo aprendo, hoy aprendes de lo que yo te puedo decir de mi camino, sino que yo aprendo un montón de todas las mamás que se me acercan y me dicen, yo no lo vivo igual. O sea, porque no hay una sola forma de vivir el TDA. Y si tú lo vives desde otro ángulo y tu camino es diferente, yo lo aprendo y lo integro en esta visión que como comunidad vamos a estar compartiendo. Vamos a estar compartiendo
charlas de expertos, de amigas que nos pueden hablar de alimentación funcional, ¿no? ¿Qué hacemos con todo el tema de alimentación? De hábitos de sueño, de el mejor ejercicio para tu hijo. Por supuesto, temas de medicina. ¿Qué medicina le doy? ¿Cómo es? O sea, vamos a compartir muchísimas cosas aquí en este canal de Conciencia TDA. También tenemos nuestro YouTube. Síganos. Métete a YouTube y es también @conciencia.tda. Ahí tenemos ya muchísimos videos. Hay una serie padrísima de cómo tratar el oposicionismo desafiante. Hay mil cosas, ¿no? Y para la mamá que nos preguntaba acerca de su hijo un poquito más grande, también quiero dejar una nota, ya me estoy extendiendo mucho, para decirte que efectivamente el TDA va mutando. Entonces, todo lo que les platiqué es para niños menores de los 12 años, 12, 13 años. En cuanto llegan a este momento del hito de desarrollo de la pubertad, empiezan a cambiar. O sea, hay muchas cosas que se transforman y, por ejemplo, en un adulto, la hiperactividad motriz se convierte en solo hiperactividad cognitiva. Entonces, no les para y no pueden dormir, les cuesta muchísimo atender una conversación, estar en una reunión, pero todo pasa aquí arriba. Los adultos, digo, los niños, por ejemplo, con TDA, que durante mucho tiempo fueron pues un poco rechazados, que no fueron comprendidos, que no tuvieron todo el sistema de soporte, evolucionan en adultos con un síntoma que se llama rejection dysphoria, something like that, ¿no? Que es una altísima sensibilidad a la crítica. Si tú te encuentras un adulto con TDA y haces cualquier comentario con tintes de crítica, o lo vas a hacer que explote y que responda con una agresividad tremenda, o lo vas a hacer que se retraiga y deje de hablar, o lo vas a hacer que se abstraiga, o sea, que se quede ensimismado y no va a participar en la conversación. ¿Por qué? Porque fueron niños tan criticados que aprendieron este mecanismo de adaptación y entonces casi el 90% de los adultos con déficit de atención tienen rejection deficit dysphoria. Es fuertísimo. Y hay tratamiento para esto. Y luego también evoluciona, por ejemplo, el déficit de atención en adultos como una hiperexcitabilidad emocional, ¿no? Son personas normalmente que si no se trataron o si no están en tratamiento, tienen las mismitas emociones que todos tenemos, lo único es que las tienen absolutamente disparadas. Sus emociones, que normalmente se asocian con ira, con enojo, no distinguen muchas más, son hiperintensas. Entonces, la disregulación emocional se convierte en un síntoma hallmark de un adulto con TDA. Entonces, te digo, lo que te expliqué hoy, y perdón que me haya extendido tanto, es para niños entre 6 a 12, 13 años. ¿Va? Muy bien. Quedan otras preguntas que creo que sería bueno que después las contestáramos directamente ya por Instagram. Pero preguntan también cómo pueden saber más de los cursos. Ah, perfecto. A ver, aquí en nuestro canal de Conciencia TDA vamos a estar posteando nuevos cursos, pero también te pido que nos mandes a nuestro DM, a nuestro mensaje directo, tu correo o tu celular para estar en contacto directo, porque luego de repente no nos metemos al Instagram y así. Es súper importante que lo hagas. También estamos abiertos, en la medida de lo posible, que nos dé el tiempo y así, a dar conferencias presenciales, talleres presenciales, que también nos los puedes solicitar vía DM. Nuestro próximo curso está por abrir en octubre, yo te aviso. Y este curso de octubre va a ser el de TDA 1.0. Todavía estoy por bautizarlo con algo más atractivo, pero es nuestro primer curso que da mucho más del contenido que vimos hoy. Me preguntan que si además de los cursos hay consulta personal. Sí. En algunos casos, y te digo, a medida que me da el tiempo, sí de repente tomo parejas, papás, mamás, en coaching específicamente de familias. Para coachar directamente a un chico con déficit de atención, lo hacemos a partir de 16, 17 años, que es cuando ellos ya tienen como esta capacidad para autogenerar sus metas. El coaching es muy específico en metas. Y yo, bueno, quiero cerrar, sé que hay muchísimas más dudas, pero no me quiero extender un montón. Quiero cerrar agradeciéndote, mamá, por
todo el esfuerzo que has hecho, no solamente en esta conferencia, sino a lo largo de todos tus años con ese niño, con esa niña, con esa criatura hermosa que Dios te regaló. Somos mamás escogidas, son niños escogidos, y te prometo que si tú tomas esto en serio, tu hijo la va a volar. O sea, no hay forma de que estos niños no florezcan con muchísimo más posibilidades que cualquier otro que no se da cuenta de lo que tiene. Hoy te diste cuenta, hoy estás actuando, esto es maravilloso y te quiero acompañar y quiero que tú me acompañes en mi camino. Así que con esto me despido, te mando un abrazo enorme y seguimos aquí en Conciencia TDA.